Lo peor de las medicinas es que una de ellas hace necesaria a las otras. Herbert Hubbard. Hola a todos, vamos a ver hoy 8 ideas clave en el shock. Y por supuesto, bienvenidos a Medicina MP3. Bueno, la primera sería el concepto. ¿Qué es un shock? Pues un síndrome que está precipitado por la insuficiente perfusión de los tejidos. ¿Qué produce esto? Hipoxia celular y disfunción orgánica variable. Por tanto, la clave es la bajada de la perfusión tisular por el poco oxígeno. Otro punto clave es que pacientes que han tenido un shock por un accidente de tráfico, es decir, por origen traumático, la principal causa de ese shock es la hemorragia dentro del contexto de la hipovolemia. Puede haber otras causas, neurogénico y demás, pero la principal es el shock hemorrágico en el trauma. Bien, ¿y cuál es el primer paso en el tratamiento del shock en un politrauma? ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero es reconocer que existe un shock con los síntomas. Y el segundo paso es tratar la causa. Por tanto, tenemos que saber qué tipo de shock es. Si es un shock traumático, hipovolémico o hemorrágico, si es un shock pues obstructivo, si es un shock, cualquier tipo de shock, saber la causa. El más frecuente, que es el hemorrágico, ¿cómo hay que tratarlo? Con volumen. Se administran unos 2 litros de suero fisiológico o Ringer lactato lo más rápido posible, es decir, en 15 minutos, 2 litros. Y por supuesto siempre grueso calibre, si no, no podemos meter líquido. Los líquidos deben estar a entre 7 grados centígrados, que nuestras ambulancias a veces están a una temperatura muy baja o muy alta. Sobre todo pacientes que están hipotérmicos. Recordemos que la hipotermia era una triada de la muerte. Otro punto clave del shock es que si la hemorragia está activa, por ejemplo, una fractura de fémur, hemorragia activa, tenemos que pensar que aparte de líquido hay que transfundir concentrados de hematíes, que se transfunde pues una unidad de plasma fresco congelado y una unidad de plaquetas. Pero lo importante es llamar al hospital para preparar la transfusión. Bien, ¿y cuáles son? Ya este es el penúltimo punto clave. Los objetivos en un shock. Bien, pues tener tensiones sistólicas por encima o alrededor de 90 milímetros de mercurio cuando es un trauma penetrante. Es decir, una persona empalada, un neumotórax abierto, 90. Cuando es un trauma cerrado, 120 de tensión arterial sistólica. La frecuencia cardíaca, pues entre 60 y 100, más o menos, lo estándar. La saturación de oxígeno debería estar por encima generalmente del 94-95%. El paciente tiene que orinar, así que hay que forzar un poquito la diuresis midiendo líquido y por supuesto sondarlo. Y bueno, pues normalizar el pH, normalizar los déficits de base y muy importante la temperatura. Control siempre de temperatura, que el paciente no se hipotense. Es el penúltimo consejo del shock.
Y el último idea clave del shock es la tríada letal. La tríada letal, porque un paciente va directo a la muerte. Y son 3 factores. Por un lado, la acidosis, que hay que corregir rápidamente. Por otro lado, la hipotermia, mata al paciente la hipotermia. Y por otro lado, la coagulopatía, que se produce. Todos estos 3 factores se producen por lo que hemos comentado antes, porque no se corrigen los parámetros que estamos controlando. Por ejemplo, la tensión no se corrige, no se corrige la glucemia, no se corrigen diferentes parámetros, frecuencias cardíacas, frecuencias respiratorias, y producen estos 3 agentes letales que llevan al paciente rápidamente a deteriorarse y irreversiblemente a la muerte. Bien, y esto han sido las ideas claves del shock, sobre todo el shock en el trauma. Un saludo a todos, os reemplazamos para el siguiente podcast y seguir repasando. Siempre se aprende medicina.